Es entendiendo los últimos tiempos, hemos venido hablando de eso. Quería decirles a ustedes que las personas que no vinieron a la vigilia, por favor acérquense a los que sí vinieron y pregunten porque hablamos sobre los dones espirituales. Y si quedó claro para las personas que vinieron, lo que ¿sí me escuchan? Entonces, estaba hablando de la importancia de los dones espirituales. Son muy importantes, son necesarios para la iglesia. Eh, Tocamos todo con respecto a los dones espirituales. Así un resumen de unos segundos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, es que como estamos estrenando computador, entonces ahí mientras vamos ajustando cositas. Mm, Estaba comentando de que si usted es creyente y usted pertenece al cuerpo de Cristo, pues se supone que debe tener al menos un don. Y concluyendo, ese don tiene que ser, según la palabra de Dios, para edificar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, todos. O sea, ya lo hemos hablado anteriormente, así que cada uno nos necesitamos. Si usted es creyente, debe estar edificando a los demás hermanos. En este caso, a mí. Con el don que tiene cada uno, me debe edificar a mí. Y con los dones que Dios me ha dado a mí, debo edificarlos a ustedes. Si usted tiene el don y no lo está usando, va a haber un momento en el que el Señor le va a rendir, le va a pedir cuentas de eso. ¿Sí? Si usted es creyente, si usted es convertido, debe tener presente eso, que Dios le ha dado un don para edificar la iglesia. Si eso es así, usted no puede venir aquí un domingo a un culto, o sea, un domingo sí, un domingo no, un día sí, otro día no, porque usted tiene que entender que necesita edificar la iglesia. Su presencia aquí es importante, su presencia es necesaria, según la palabra de Dios. Entonces, y usted debe estar edificando la iglesia. Quería hacerles ese resumen así rápidamente porque pues ese no es el tema, pero para que tengan claridad de que el venir aquí un domingo no lo hace creyente. No lo hará creyente jamás y yo ya se lo he dicho a ustedes, no me voy a cansar de repetirlo porque sé que Dios me va a pedir cuentas de eso. Entonces, usted, si es creyente, debe entender lo que significa ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Willy lo decía en la oración, obediencia a la palabra del Señor. Entonces, para que tenga claridad de eso. No sigo porque si no, entonces ahí me quedo y entonces, bueno, vamos al tema. Entendiendo los últimos tiempos hemos venido hablando y, y el que no se ha perdido pues las charlas y si no ha entendido algo, le pediría el favor que me preguntara, me dijera si quiere reunirse conmigo también, pero esto es importante tenerlo claro, muy, muy, muy claro.
Nosotros, eh, el domingo pasado dije que a partir de hoy de pronto íbamos a empezar a hablar de los, ¿dije algo? De los sellos, de los 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos para las personas que no vinieron hace 8 días? Por eso es que los cultos no se pueden, a no ser de que usted pues esté enfermo, no puede venir, pero entonces se supone que usted escucha eh, el mensaje por YouTube, ¿cierto? Se supone que lo escucha. Ahora, yo sé que es un sacrificio escucharme a mí, porque la verdad yo soy lento para hablar. Entonces, y a veces escucharme a mí es como cansón, pero pídale a Dios que le ayude. Ah, bueno, excelente, Wilford, gracias. Yo como no sé nada de tecnología, bueno, pero ya ahí tienen, ya no hay excusa, exactamente. Gracias, Wilford. Entonces, pero yo dije, y me encanta ver a las personas con un efero y con el cuaderno ahí, porque lo que voy a tratar de dar un orden hoy a lo que hemos venido predicando y lo que Dios quiera mostrarnos. Pero es importantísimo tomar nota, siempre yo lo he dicho, porque para poder estudiar y poder orar eh, conforme a la voluntad del Señor. Los 7 sellos, ¿qué son los 7 sellos? Simple y llanamente son juicios de Dios. Juicios que van a venir sobre los habitantes de esta tierra. Son juicios que van a venir. Ahora, eso lo vamos a hablar de los 7 sellos. La Biblia habla de 7 trompetas, habla de 7 copas, que también son juicios. Juicios que van a venir sobre los habitantes de esta tierra. ¿Sí? Y lo vamos a venir tocando, ya yo les he comentado a ustedes, porque lo que uno ve es que estamos en los últimos tiempos. No sabemos si sobre estos juicios, yo creería que no han empezado, pero en cualquier momento pueden empezar. O puede ser que ya empezaron. ¿Sí? Yo digo que según lo que he estudiado, si ya empezaron, quiere decir que entonces la iglesia se quedaría en la tribulación. O sea, se quedaría en la gran tribulación. Y eso sí, pues vamos a mirarlo bíblicamente, que creo que no es cierto. Pero estamos en los últimos tiempos, van a venir unos juicios y entonces esos juicios vienen precisamente por la desobediencia de la humanidad, de no creer en el Señor como nuestro Salvador. Entonces estos acontecimientos o juicios, ¿cuándo van a venir? Pues eh, en cualquier momento van a llegar estos juicios. Ahora, Dios nos deja y nos ha dejado unas señales y nos ha dicho varias cosas. Vamos a empezar en el orden. Nosotros tocamos Mateo 24:15, que me gustaría que fuéramos allá. Mateo 24:15 lo hablamos en el primer mensaje y realmente pues hablamos casi todo el capítulo de Mateo 24. Yo voy a tocar solamente un versículo que es Mateo 24, ¿qué? 15. Bien. Porque este es un punto importante que Dios está mostrándonos sobre los últimos tiempos sin no querer decir que todo el capítulo 24 pues habla de eso. Dice 24:15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda. El que lea que entienda. Hay que leer, hay que entender. Hay que leer, hay que entender. Para entender hay que estudiar, hay que escudriñar, ¿sí? Hay que investigar, hay que mirar, hay que revisar. Entonces, aquí el Señor Jesús está diciendo que es en estos tiempos será cuando vean, cuando la gente vea la abominación
de la desolación. Mas, sin embargo, dice que lo que habló el profeta Daniel, ¿cierto? Lo que habló el profeta Daniel. Y entonces, un punto importante ahí, ¿qué es la abominación de la desolación? Eso es una señal del fin, es una señal que pues es un término profético, ¿sí? Vean, va a venir este acontecimiento profético y su interpretación, lo que significa la abominación de la desolación es, o sea, lo que describe es la profanación del templo. Eso es, profanación del templo. Ya ahorita miramos lo de la profanación del templo. Pero eso es lo que el Señor Jesús está hablando. Entonces, ahora bien, conduzcámonos a Daniel, donde el Señor está indicando que dice que lo que habló el profeta Daniel. Entonces, vamos a mirar qué habló el profeta Daniel. Y está en Daniel 9, que también ya lo leímos y lo estudiamos o lo medio estudiamos. Daniel 9, 27. ¿Sí? Aquí nos manda Jesús a este pasaje, ¿cierto? Y en Daniel 9, 27, la palabra del Señor dice en la Biblia de las Américas que tengo, dice, y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esta porción de la palabra nos está hablando de un tiempo. Daniel nos está diciendo que es una semana y esa semana está ubicada, Daniel viene hablándonos de 70 semanas, ya lo hemos tocado. Ya dijimos que han transcurrido 69 semanas y que falta la última semana, ¿cierto? Que en este momento estamos viviendo los tiempos de la iglesia, el tiempo de la gracia del Señor. Es como un paréntesis, dicen los teólogos, de las 69 semanas para que se cumpla la semana 70. Y dice, dice Daniel que cuando suceda esta última semana es el fin de la tierra, es el fin de los de ver guerras, rumores de guerras, todo lo que pueda suceder. Ahí, hasta ahí va a ser el fin, ¿sí? Y estamos en eso, mirando cuándo es esa semana. Pero fíjese que ahí está diciendo que él se está refiriendo, habla de una persona, ¿cierto? Y dice que esa persona hace un pacto, ya lo habíamos dicho, y dice que a la mitad de la semana lo romperá. Entonces, una semana bíblicamente aquí en Daniel, ¿una semana es cuánto? 7 años. Ahora, cuando dice que él va a romper un pacto firme que va a hacer, dice que lo va a romper a la mitad de la semana. La mitad de la semana es 3 años y medio. Quiere decir que, como para ir ubicándonos, quiere decir que los sellos, las trompetas y las copas, esos juicios van a estar dentro de esos 7 años. Es lo que más o menos se ha estudiado. Y se supone que la iglesia ha sido raptada. Por lo tanto, nosotros no experimentaremos esos 7 años o esos juicios, ¿sí? De lo que se ha estudiado. No quiere decir que yo tengo la razón. No, estoy dando las citas bíblicas, usted está tomando nota. La idea es que usted investigue y hay algo que no está claro o algo que yo dije que no es,
entonces usted podrá llamarme, sentarnos, estudiar y decir, no, yo creo que aquí o yo creo que allá, y tendremos que estudiarlo, pero la idea es aclararlo. La idea es que verdaderamente nosotros estemos ubicados en estos últimos tiempos. Por eso yo le coloqué entendiendo los últimos tiempos. No se les olvide, un hombre, hace un pacto, pero dice que hace ese pacto por las 7 semanas, o sea, por 7 años, pero dice ahí que lo romperá a los 3 años y medio, ¿sí? Ahora, miremos Daniel 11:31. Daniel 11, la página siguiente ahí en la Biblia. Dice, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Mire que esta porción de la palabra está hablando lo que dijo Jesús, lo que dice Jesús en Mateo, abominación de la desolación. ¿Sí ven? Es la misma frase, ¿cierto? ¿Qué nos aporta este versículo? Dice, profanarán el santuario. Profanarán el santuario. Una palabra importante que necesitamos tenerla presente para lo que vamos a seguir hablando. Profanarán el santuario. ¿Sí? Y bueno, se levantarán tropas. Eso, pues se levantarán tropas antes de venir nuestro Señor Jesucristo, cuando este personaje rompa el pacto de los 3 años y medio, van a iniciar pues 3 años y medio que van a ser terribles, porque rompe el pacto, y entonces el objetivo de este personaje de romper el pacto es que lo adoren y poder destruir Israel. Pero él necesita pues mostrarle a la gente que él es un Dios de paz. ¿Sí? Y por eso ese pacto que él va a hacer es un pacto de paz mundial. ¿Cómo está el mundo ahorita? Terrible, ¿sí? En guerra. Yo anteriormente no le ponía mucha atención porque, como yo les decía, bueno, los judíos siempre han estado involucrados en guerras, pero ha habido la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, los judíos no han estado involucrados ahí. Pero ahorita ya lo estamos viendo, el cómo quien ha ¿cómo se dice? Quien ha promovido como estas guerras que están sucediendo, pues están entre los palestinos y los israelitas, ¿cierto? Y viene bomba para acá y viene bomba para allá, ¿cierto? Y ha venido destrucción. Cuando esto empieza a suceder, ya Dios nos está advirtiendo. Dice, lea y entienda. O sea, entienda, ubíquese en el tiempo. ¿Sí? Entienda, lea, ubíquese. No se duerma. Deje de estar pensando en las cosas de este mundo. Deje de estar pensando en querer hacer dinero, en querer vivir mejor. Y no quiero decir que iba mal. No está mal, no está mal pensar en vivir bien. Pero no le quite el tiempo al Señor para buscar vivir mejor. Tenga cuidado con eso. Entonces, ya aquí sí es un poquito más claro. Ahora, miremos ahí mismo Daniel 12:11. En la misma hoja. Dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado, el sacrificio perpetuo sea quitado, ¿quién va a quitar ese sacrificio? Bueno, el anticristo. Yo no quería usar todavía la palabra anticristo, pero bueno, el anticristo, el que estaba haciendo el pacto, ¿cierto? El que está haciendo el pacto,
Bueno, dice, y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, clave, habrá 1290 días. Coja una calculadora, por favor, 1290 días. ¿A cuánto corresponde? Mire, 3 años y medio. 3 años y medio. Aquí está hablando de 1200 semanas cuando suceda la abominación de la desolación. Dice, esa abominación de la desolación va a ser de 3 años y medio. Aquí no lo está diciendo, ¿cierto? Entonces, ya son 3 años y medio, pero ahora nos los dicen días. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, dijimos en Daniel 9:27 que habrá ese hombre que hará ese pacto por los 7 años y medio, perdón, por los 7 años. Y bueno, ya dijimos que a los 3 años y medio él rompe el pacto, ¿cierto? Empezará la famosa abominación de la desolación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ustedes lo anotaron. ¿Cómo? Profanación del templo. ¿Sí? Ya lo leímos ahí en Daniel, eh, en Daniel 11:31. 11:31. Es, ahí nos lo está diciendo que esa desolación es la profanación del templo. Ahora, si nos vamos para Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, no, perdón, es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 3 y 4 vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dice, dice algo importante. Dice, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el que en el que nos está mostrando en Daniel 9:27, el que hizo un pacto por 7 años, que lo rompe a los 3 años y medio. Aquí lo están mencionando Pablo a los tesalonicenses. Les está diciendo que no nos dejemos engañar. Para no dejarnos engañar, tenemos que estar con la palabra del Señor. Entonces dice que viene este personaje, viene la apostasía. O sea, la apostasía es negar la fe. Claro, este hombre viene y hace un pacto. El pacto tiene que ser con Israel y tiene que ser con sus enemigos indiscutiblemente. ¿Por qué tiene que ser entre Israel y sus enemigos, que son todos los que están ahí alrededor? Porque se me olvidó traer la imagen. La próxima vez voy a traer la imagen donde se debe hacer un templo. Pero ese templo no se puede hacer porque quienes ocupan el sitio donde el templo se tiene que hacer, ese sitio lo tienen los palestinos. Ahí tienen su mezquita y ahí tienen hay otro nombre, la cúpula de la roca, exacto. Y ahí es donde se reúnen los musulmanes a adorar. En ese sitio es donde se tiene que hacer el templo judío. No se puede hacer, es imposible hacerlo, porque si una sola roca o piedra o ladrillo se fuera a colocar en ese sitio, inmediatamente los musulmanes se van contra Israel y se arma. Entonces, por eso los judíos no pueden hacer el templo. Por eso se necesita de una persona poderosa que va a venir a dar supuestamente ese orden, supuestamente a decir, yo soy el hombre de paz. Pero ese hombre
pues no puede ser, sí, ese hombre va a hablar de paz, pero no puede ser cualquier hombre. Tiene que ser una persona que tiene poder. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser que tiene poder? Porque él va a convencer tanto a Israel como a los árabes, como a todo el mundo específicamente los que tienen el poder. A Colombia no lo tienen en cuenta ahí, para nada. Yo un día le decía a Fabelita, ¿será que Petro es el anticristo? Porque él no hace sino hablar de paz, que la paz, y habló de la paz. Entonces yo dije, pero entonces después dije, no, ese no tiene el poder para ir allá. Entonces, ese personaje va a hablar de paz. Ese personaje va a engañar tanto a los judíos como, como a los árabes, y va a engañar a todo el mundo. Creo que él solo no, porque después lo vamos a ver que el anticristo, que es la misma bestia, ahorita vamos a mirarlo, dice que va a trabajar con una persona que se llama un falso profeta. Ese falso profeta también tiene poder, pero ese falso profeta tiene que ver con religión. O sea, ese personaje tiene poder religioso y va a ayudarle al anticristo para convencer y traer la famosa paz, ¿cierto? Y entonces se va a afirmar. Van a ver esos 3 años y medio de esa aparente paz hasta que rompe ese pacto. ¿Listo? Entonces, bueno, yo estaba terminando de leer aquí y el versículo 4 dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, a los 3 años y medio que él rompe el pacto, él va a decir, no, aquí nada de dioses, el Dios soy yo. ¿Cierto? Dice ahí. Y dice que se sienta en el templo de Dios. O sea, ese personaje se va a sentar en el templo. El templo no está hecho. El templo se tiene que hacer ahí donde les acabo de lo que les estoy diciendo. Está en Jerusalén, y ahí se tiene que hacer ese templo, es en ese lugar. La única forma de hacer ese templo es con paz, donde los árabes permitan hacer ese templo ahí. Y eso tiene que ser con un acuerdo de paz. ¿Quién va a llegar a imponer a hacer un templo a las malas en un sitio que en este momento no le corresponde? Pues nadie. Entonces, he escuchado, ese templo lo hacen en 15 días. Todo lo que va dentro de ese templo ya está hecho. Todo. Dicen que están los sacerdotes, está absolutamente todo. Solamente es el permiso para construir, 15 días que lo hacen, e inmediatamente se llena ese templo con todos los utensilios, ya están hechos, ya todo está hecho en oro, todo está listo. O sea que por eso el Señor dice que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. O sea, todo va a ser así. Y entonces, como lo decía hace 8 días, pues la idea es que Dios nos muestra para que nos preparemos. Y por eso estoy dando estas enseñanzas, para que nos preparemos, para que no nos vayamos, no nos coja distraídos y de un momento a otro usted llegue un domingo aquí. ¿Y qué será que no abren será que hoy no va a haber culto? No, ya partimos. Entonces usted puede llegar aquí y resulta que ya la iglesia se fue y entonces se empezarán a vivir esos 7 años. Entonces la idea es que nos preparemos porque pues vemos que los tiempos están muy cerca. Aquí estamos hablando del mismo personaje, de ese que dice que aquí ya dice que es el hombre de pecado, ¿sí? Lo leímos
En Daniel 7:20, no, no tocamos Daniel 7:25, pero alguien ahí, no quiero ir yo, alguien que quiere ir a Daniel 7:25 y lo lea rápidamente. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Otra vez 3 años y medio. Entonces, ¿sabe qué? Vayamos a esa cita bíblica, porque vayamos a Daniel 7:25. No quería ir allá para avanzar, pero la verdad sí es importante ir allá. Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, ¿y él qué? Proferirá palabra contra el Altísimo. O sea, ¿qué quiere decir proferirá? O sea, pronunciará. ¿Sí? Pronunciará. Eso significa en hebreo esa palabra, en arameo, perdón. Eh, prof- eh, Se pronunciará. No, en arameo es hablará. O sea, él, ese personaje hablará. Ahora, mirándolo, mirando esta palabra, el significado de esta palabra en arameo es hablará con arrogancia. Habl- Hablará con insolencia. Y ahora vamos a ver esa palabra en Apocalipsis. Ese personaje se pronunciará, hablará, lo hará de una forma arrogante, lo hará de una forma insolente. Va a decir palabras blasfemas contra quién? Contra eso. Lo acabamos de leer en Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Que ya nada de Dios. Y habla de que se me están leyendo las palabras. Hablará de la apostasía, ¿sí? Entonces, este personaje va a tomar ya esa actitud arrogante, ¿sí? Ya tiene el dominio, ya tiene el dominio, ya nadie le puede quitar el dominio. De hecho, pues ese hombre está respaldado por Satanás. Ahora lo vamos a mirar en Apocalipsis. Y Satanás tiene poder. Y Satanás es el príncipe de este mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está hablando que hablará contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Afligirá. Entonces, este personaje va a empezar a decir la ley de Dios, la Biblia a un lado. ¿Sí? Ahora voy a poner mi ley. Es la que todo el mundo va a tener que seguir. Y pues indiscutiblemente va a ser difícil porque mucha gente se va a convertir en ese tiempo. Muchos de los que están yendo a iglesias y están escuchando este mensaje, pero no lo quisieron creer, por lo tanto no parten con el Señor, van a darse en cuenta de que, uy, pucha, yo escuché esta palabra y estoy aquí, pero las personas se fueron. Entonces esa persona dirá, entonces sí es cierto, y se convertirá, será salva, pero va a tener que vivir la gran tribulación, va a tener que vivir momentos dolorosos que van a ser largos, larguísimos, porque son 3 años y medio, que eso va a ser larguísimo. Entonces, creería yo que mucha gente esa se convertirá, como se convertirán muchos judíos, ¿cierto? Y van a entender que lo que decía la palabra sí era cierto. Eh, Dice que intentará cambiar los tiempos y la ley, ¿sí ve? O sea, el objetivo de él es cambiar la ley, cambiar la palabra de Dios. Y serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Otra vez. Primero, media semana. Después dijimos días, que corresponde a 3 años y medio. Y aquí ya sí lo dice, 3 años y medio. ¿Sí? Entonces,
Ahora bien, ese personaje vamos a identificarlo y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Mis hermanos, esto no es fantasía, esto no es un juego, esto no, yo no los quiero asustar, yo les estoy leyendo las citas bíblicas, entonces yo no soy el que los quiero asustar. Si se siente asustado, pues tendrá que hacerle el reclamo al Señor, aunque no le aconsejaría que le haga ningún reclamo al Señor, porque no va a ganar. Lo que yo estoy diciendo es lo que dice la palabra, y yo no creo que Dios esté diciendo esto para asustarnos. Dios, ¿por qué está diciendo esto? Para prepararnos, para arrepentirnos, para cambiar nuestra vida, nuestra forma. La vida que usted está llevando no la está llevando bien, no la está llevando como el Señor dice que tiene que llevarla. Y entonces tiene que reflexionar y perdone que se lo diga, siempre les digo que perdone antes de decirlo, deje su maldito orgullo y deje de estar planeando lo suyo y planee conforme a la palabra de Dios, planee conforme a la voluntad de Dios, porque usted creerá que, que trabajando y que buscando para tener su casa, para tener sus bienes y todo eso, por largo tiempo, creería que no van a llegar esos largos tiempos. Entonces, creería que estamos muy cerca de estos tiempos bíblicos. Bueno, dice Apocalipsis 13:5. 13:5. Dice, y la bestia se le dio una boca que hablara palabras arrogantes. Palabras arrogantes. Fíjese, palabras arrogantes. ¿Cómo tiene que ver esta palabra con Daniel, la última que leímos, Daniel 7:25? ¿Sí? Proferirá. Y esa palabra profetirá en el arameo quiere decir hablar con arrogancia, con insolencia. Mire, aquí ya en Apocalipsis nos está mostrando cómo va a hablar esa persona. Ahora, dice la bestia. Y la bestia aquí es el mismo que hizo el pacto, el mismo que se dice que es el hombre de pecado, que también se dijo que es el hombre de perdición, creo que fue, que leímos en 2 Tesalonicenses. Ahora aquí lo llaman la bestia, ¿sí? Y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Aquí ya no habla de días ni de años, habla de meses. Ahora, ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio. ¿Sí ve? 42 meses. Aquí nos habla de en meses que corresponde a lo mismo, 3 años y medio. Entonces, aquí estamos viendo que al hombre se le dará toda la autoridad, ¿sí? Y la autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Quién le da la autoridad? Satanás. Y Satanás está manipulando a las grandes potencias. Porque las grandes potencias son las únicas que ayudan a este anticristo, a esta bestia, a que tenga la autoridad. Los rusos no les gusta ni 5, los judíos. Los chinos no les gusta ni 5, los judíos. Pero vamos a leer una porción de la palabra ahorita, no sé si la tengo, donde habla que todas las naciones se volverán contra Israel, todas, incluida su mejor aliado, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el mejor aliado y el mayor aliado que ha tenido los judíos, pero aún los Estados Unidos se va a volver en contra de Israel. Miren,
Esto es algo que yo estoy diciendo, no lo quiero meter aquí en la palabra, pero el Señor dice, lean y entiendan. Lean y entiendan, estén alertas, póngale atención a lo que está sucediendo, ¿sí? No, deje de estar viendo redes, deje de estar con el celular para arriba y para abajo, de estar viendo una cantidad de cosas ahí que lo único que hace es perder el tiempo. Busque más bien del Señor a través de la palabra y entienda estos tiempos, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Miren, Trump ya lleva poquito tiempo de presidente, ya se reunió con Rusia y uno dice, pero ¿por qué se tienen que reunir? Se supone que no son amigos, ya se reunieron. Trump en el gobierno anterior, ya lo dijimos aquí, él hizo hacer un pacto en el Medio Oriente en el 2020, hizo hacer un pacto en el Medio Oriente donde ese pacto hasta hoy se respeta. ¿Sí? Y donde los egipcios o Egipto no quiere tampoco a los israelitas, hicieron un pacto, tienen un pacto. Y uno dice, pero ¿para qué se reúnen? Ahora, Trump también se ha reunido con el chino, ¿cierto? Y el objetivo de él es buscar la paz. Es un hombre de poder, es un hombre económicamente millonario. Y lo acompaña mucho un personaje que se llama, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Ese personaje es uno de los más ricos del mundo, ¿cierto? Bueno, ese tiene su poder económico. Y uno puede ir pensando en cosas ahí, ¿cierto? Pero fíjese que el ruso Putin, el año pasado, a finales del año pasado, se reunió con el presidente de Irán. Irán es uno de los más fervientes enemigos de los israelitas. Ese sí, pues todos lo sabemos. El año pasado, ¿cuántas bombas mandó al tiempo a Israel? ¿Cuántas? ¿Sí se acuerdan? 300 bombas las mandó seguidas. Sí, eso salió en las noticias. 300 bombas mandó. Esas 300 bombas, si hubiesen caído en Jerusalén o en Israel, lo destruye. Pero pues Israel es uno de los países que mejor protección tiene a nivel mundial. O sea, no me acuerdo cómo se llama, la cúpula de hierro, que corresponde a un armamento que localiza cuando una bomba está entrando, la localiza e inmediatamente se activa un chip, algo así, y sale y se encuentra con esa bomba. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué no pudo destruir los iraníes ahorita el año pasado a Israel? ¿Por qué no pudo? Pues a través de esa tecnología. Entonces, mire todo lo que está pasando. Ya quieren acabar, pero pues, ¿qué dijo el Señor Jesús? Habrán rumores de guerras, habrán pestes, habrá hambre, todo eso lo hay. Pero fíjate que dice, pero aún no es el fin. Ahora lo vamos a leer. Dice, pero aún no es el fin, pero está cerca. Pero es para que ustedes se vayan preparando. Entonces, y dice uno, ¿y por qué se reúne ese personaje con el de Irán? ¿Sí? Pues algo tiene que estar organizándose. Algo se tiene que estar organizando. Y pues pienso yo que la palabra de Dios se cumple. No es que Dios, las cosas se salgan de su control. Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Acordémonos cuando Judas fue a entregar a Jesús, que le dijo a las legiones y a Caifás, al que yo le dé el beso, ese es. Y uno dice,
Pues ellos ya sabían porque Jesús predicaba en el templo de ellos y lo conocían. Pero bueno, y Jesús ve que vienen ellos. La palabra de Dios dice que algunos discípulos se escondieron, se fueron, pero Jesús sale al frente. Jesús no dijo, vienen por mí, perdámonos todos, vámonos. ¿Sí? No, Él tiene el control y Él se puso de frente y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús. ¿Y Él qué dijo? Yo soy, yo soy. Dice la palabra que en ese momento como que hubo un estruendo y como que retrocedieron todas las legiones de soldados, todos, y se asustaron. Pero de todas maneras, yo soy. Yo soy. O sea, yo tengo el control, pero yo soy. Entonces, se entregó. Pero ¿qué dice la palabra? Que la vida nadie se la quita, sino que Él la da. Eso es una demostración de que Él tiene el control de todo. Entonces, claro, uno está viendo la película y uno dice, pero el Señor, ¿por qué no se fue? Y pero ¿por qué lo maltratan así? Uy, pero ¿por qué? ¿Será que Dios no tiene? No, todo eso está profetizado en Isaías y en profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que vivió Jesús, su corona, sus golpes, sangre, todo está escrito en la Biblia. Nada sale del control de Él. Él tiene el control. Todo esto que está sucediendo, Él tiene el control. Él sabe, de hecho, Él lo escribe. Él lo escribe. ¿O por quién está escrita la palabra de Dios? ¿Por quién está escrita la palabra de Dios? Mentiras, por el hombre. Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Entonces, aquí vemos a la bestia. 40 semanas. Cuando rompe ese pacto, Él va a obrar y ahí es donde ahí es donde vamos a ubicar los juicios, lo que es los sellos, las trompetas y las copas. Ahí están metidas en esos 7 años según el estudio y es lo que vamos a ir mirando. Entonces, para mí, ese versículo para mí son 3 años, los 3 años y medio. De los 7 años, los 3 años y medio últimos. Para mí, si yo leo Apocalipsis 2:4, pueden ser los 3 años y medio del tiempo de paz. Leámoslo. No, Apocalipsis capítulo 13, perdón, el versículo 2 y 3. Estamos ahí mismo, ¿no? Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Eso después lo miramos. Dice, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás es el dragón. Y dice, empieza el versículo diciendo la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Es un hombre de carne y hueso, no se les olvide. Y dice el versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Quiere decir que esta bestia no se va a tener una herida de muerte. No sé cómo va a ser esa herida, pero va a tener una herida de muerte. ¿Y qué dice? Se sanará. No sé si este personaje, como sabemos que Satanás es un imitador, ¿cierto? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo se presentó como el Cordero inmolado, ¿cierto? Un sacrificio. Entonces, no sé si Él pretende hacer un sacrificio, hacerse pasar a través de un sacrificio como parecido a lo de Jesús y después dice, y ya, y fue sano. Entonces la herida, según ahí, la herida es de muerte, pero se sana. Entonces es una demostración de poder y es una demostración de poder convencer a la humanidad. Y dice, adoraron a la bestia. Claro, adoraron a la bestia, ¿sí? O sea, adoraron a ese hombre que hizo ese acuerdo y que lo rompió, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella?
Entonces, ese personaje va a experimentar esa situación y eso es antes de los 3 años y medio, ¿cierto? Que va a suceder eso. Entonces, él tiene toda la autoridad del dragón. Y sabemos, el mismo Jesús lo dijo, Él es el príncipe del mundo. Él gobierna este mundo, Satanás gobierna este mundo. Por lo tanto, todo lo que usted haga, ¿sí?, dejándose influenciar de este mundo, pues no sé, hablándolo más claramente, se está dejando influenciar de Satanás, que es el que gobierna este mundo, ¿sí? Entonces, toda la tierra se maravillará de él, ¿cierto? Dice toda la tierra, pero me imagino que ya la gente que se ha quedado, pues podrá identificar ese tiempo, ¿cierto? Y, y hasta aquí, y vemos hasta aquí, ya tenemos claro 3 años y medio, están claros, ¿cierto? Los últimos 3 años y medio de los 7 años están claros. Sí, es como un rompecabezas, ¿no? Pero indiscutiblemente, si buscamos estudiar la palabra, Dios nos la revela, ¿sí? Entonces, el mismo Señor dice, lea y entienda. Ahora bien, lo que yo estaba diciendo, hay un intervalo, ¿cierto? Hay un intervalo entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿cierto? La segunda venida de Cristo. Acordémonos cómo empieza Mateo 24. ¿Cómo empieza? Los discípulos preguntándole, Señor, ¿cuándo vendrás por segunda vez? ¿Sí ve? Señor, ¿cuándo vendrás? Acordemos que nuestro Señor Jesucristo, para las personas nuevas, acordemos que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita al tercer día, ¿cierto? Y dice la palabra que estará, ¿qué? 40 a 45 días, no me acuerdo, 40 a 45 días estará en la tierra enseñándole a sus discípulos y 40 días y estará con otras personas, y dice que después de los 40 días Él ascendió a los cielos, ¿cierto? Entonces, ascendió a los cielos en esos 40 días. Pero entonces, antes de ascender, le preguntan a sus discípulos, ¿cuándo vas a venir por segunda vez? O sea, hay una segunda venida, que es la que los judíos no creen, la que la iglesia sí cree, que ya vino por primera vez y que viene por segunda vez. Entonces, entre el arrebatamiento, que quiere decir que la iglesia parte con el Señor, que ya ahorita vamos a la cita bíblica para repasarla porque ya la hemos tocado, parte con el Señor, y los que quedan, pues vivirán los 7 años, la semana de lo que habla nuestro Señor Jesucristo, que ahorita vamos a ir allá a Mateo 24 otra vez, pero van a ser, nuestro Señor Jesucristo lo muestra algo bien complicado, bien difícil lo que va a suceder. Entonces, estamos ubicados entendiendo los últimos tiempos. Acuérdense que el tema se llama entendiendo los últimos tiempos. ¿Estamos ubicados? ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Bueno, no sabemos en qué momento es el arrebatamiento. El Señor dice que será, ahorita miramos en un abrir y cerrar de ojos, será ese acontecimiento que yo lo dije, estamos en los últimos tiempos, que el Señor en cualquier momento viene por su iglesia, en cualquier momento. Entonces, lo dije hace 8 días, tenemos que prepararnos. Preparémonos para ser parte de la iglesia, para ser parte de la esposa de Cristo, donde el Señor nos llevará, ¿sí? Sobre las nubes, y allá partiremos con Él. Entonces, y los juicios de lo que vamos a hablar de las
7 sellos, trompetas y copas van a estar dentro de esos 7 años. Parece ser, ¿cierto? Entonces, lo que sí vamos a mirar es que empezamos con los sellos, son juicios. Y cuando pasemos a los sellos, a las trompetas, vamos a ir mirando cómo se aumentan esos juicios. O sea, y después cuando pasemos a las 7 copas, el juicio, o sea, va aumentando, se pone más tenso, más difícil la situación. Por lo tanto, ya podemos ir deduciendo que las 7 copas, que es lo último, tiene que ver con los últimos 3 años y medio que van a ser los más violentos para la tierra. Entonces, si regresamos rápidamente a Mateo 24, que se nos fue el tiempo, ¿sí? Yo creo que vamos a orar y dejamos aquí porque no quiero, me faltan algunas citas bíblicas y no quiero tocarlas de afán. Entonces, y el tiempo se nos fue muy rápido. Entonces, tocamos esta parte nuevamente en el próximo mensaje. ¿Listo? ¿Sí? Porque no quiero que lo hagamos de afán. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos estás regalando, Señor. Padre, gracias por tu poderosa palabra, Señor. Tú dices, amado Señor, que tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Tu palabra se cumple, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a poder comprender tu palabra, Señor. Que nos ayudes de verdad, Señor, a ser personas convertidas a Cristo, Señor. Padre, yo te suplico, Señor, que nos convenzas, amado Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que si hay alguna persona aquí, Señor, que no ha sido convertida a Cristo, Señor, que seas tú convenciéndola a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, no es porque llevemos mucho tiempo, es que somos de la iglesia o que somos convertidos. Eso no quiere decir conversión, Señor, llevar mucho tiempo en la iglesia, Señor. La conversión a Cristo es una vida de arrepentimiento, Señor. La conversión a Cristo es una vida de obediencia a tu palabra, Señor. La conversión a Cristo es una vida de oración. La conversión a Cristo es tener la mente de Cristo, no la mente nuestra, Señor. Padre, yo te pido, amado Señor, que verdaderamente, Señor, nos ayudes a tener claridad, Señor, que somos hijos tuyos, Señor. Y sabemos que esa claridad se ve cuando verdaderamente, Señor, estamos usando los dones que tú nos has dado, donde estamos edificando la iglesia, Señor. Padre, donde se vea, Señor, que estamos perseverando, porque tu palabra lo dice, que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Y perseverar, Señor, no es de vez en cuando venir a la iglesia, no es de vez en cuando leer la Biblia, no es de vez en cuando hacer una oración, no. Perseverar es una vida de oración, perseverar es una vida en la palabra, perseverar es una vida de obediencia, Señor. Padre, ayúdanos a tener claridad de eso, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que no podemos dejarnos convencer ni llevar de este mundo, que no podemos dejarnos convencer ni llevar de nuestra mente, de lo que diga nuestra mente, Señor, sino que debemos dejarnos llevar y convencer de tu palabra, Señor. Padre, te suplico, Dios, que nos abras el entendimiento, Señor, que nos des claridad de tu palabra, Señor, que nos ayude, Señor, a verdaderamente, Padre, ser esos hijos tuyos, Señor. Padre, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Señor,
quita de nosotros, amado Señor, quita de nosotros, Señor, las comodidades, Señor, pero quita de nosotros, Señor, el justificarnos, Padre, para no venir a la iglesia, Señor. Quítanos, Señor, porque queremos justificarnos, Señor, y nos estamos engañando, porque verdaderamente no estamos haciendo tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a entender verdaderamente lo que significa ser un creyente, Señor, un hijo tuyo, Señor. Una persona que verdaderamente, Señor, está buscando, Señor, de tu presencia, Señor. Ayúdanos a disminuir ese tiempo, Señor, del trabajo, del deporte, de tantas cosas, de las redes, Señor, que nos quitan tanto tiempo, Señor. Y verdaderamente no nos deja, Señor, buscar de ti, Señor. Quítanos, Señor, esas excusas, Señor, que porque tal vez tenemos problemas, Señor, en la familia, o porque tenemos diferentes circunstancias en el trabajo, sea lo que sea, Señor, no podremos justificarlo delante de ti, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, Señor. Porque tú pagaste un precio muy alto en la cruz, Señor. Tú eras Dios, Señor. Perdón, tú eres Dios, Señor. Y siendo Dios, Señor, no te importó despojarte, Señor, de ese trono, Señor, para hacerte hombre, para humillarte y morir en las condiciones que moriste, Señor. Eso tiene un precio, Señor. Padre, lo hiciste por amor y lo hiciste para darnos vida, Señor. Padre, perdónanos por no valorar eso, Señor, por no entenderlo verdaderamente, Padre. Y ayúdanos, amado Señor, a dejar los afanes de este mundo, como lo dice tu palabra, Señor. A dejar de preocuparnos, Señor, por las cosas de este mundo, Señor, que tú lo dices, Señor. Los gentiles son los que se preocupan por los afanes y las cosas de este mundo, Señor. Pero si nosotros entendemos que somos hijos de luz, que somos hijos de Dios, sabemos que buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa fe, Señor, que como tú lo decías, Señor, si tú cuidas de las aves que no trabajan y cuidas de ellas, tú dices, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos? Padre, hemos repetido estas oraciones, estas citas bíblicas, y sigue habiendo mucha indiferencia, Señor, en la iglesia o en las personas, Señor. Padre, te suplico, Señor, que nos reargullas a través de tu Santo Espíritu, Señor, y nos muestres, Padre Celestial, que verdaderamente, Señor, tú eres real, Señor, y que verdaderamente, Señor, estamos en los últimos tiempos, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces en nosotros, Señor. Gracias por ese amor tan enorme que aun siendo pecadores mueres por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio de pertenecer a la iglesia, a tu cuerpo, Señor. Qué maravilloso que es eso, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que nos ayudes a salir de aquí, Señor, con una mente diferente, con una mente en Cristo, con un corazón dispuesto a servirte, a obedecerte, Señor. Y si nos tenemos que fatigar y nos tenemos que cansar, que sea siguiéndote a ti, Señor, no siguiendo el trabajo y no siguiendo el estudio y no siguiendo una cantidad de cosas, Señor, que lo único que hacen es distraernos, Padre, y nos dejamos engañar del enemigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.